Un avión con 239 personas desapareció frente a 3 radares. Las grabaciones fueron editadas. Las cajas negras entregaron información incompleta, y los únicos archivos que podían revelar la verdad fueron borrados antes de que el mundo pudiera verlos. Esta no es la historia del vuelo MH370, es la historia del encubrimiento que vino después. Hay casos que se explican con fallas técnicas, otros con decisiones humanas, pero hay expedientes que no encajan en ningún sistema, y cada página que falta cuenta una historia más oscura que la anterior. El MH370 es uno de esos casos. Un avión desaparecido a la 1:21 de la madrugada. 3 países dando versiones distintas. Registros de radar contradictorios. Un piloto con una ruta idéntica en su simulador. Un copiloto cuya voz fue alterada en la última llamada. Y una ruta final reconstruida con cálculos que nunca fueron verificados públicamente. Durante una década, el mundo creyó que se trataba de un accidente, pero las piezas que no coinciden son tantas, que hoy, los expertos consideran el MH370 el encubrimiento más grande en la historia de la aviación moderna. Hoy abrimos ese expediente, y lo vamos a hacer desde la primera sombra, hasta el último silencio. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Zaari Ahmad Shah era considerado uno de los mejores pilotos de Malasia. 31 años de experiencia, más de 18.000 horas de vuelo. Respetado, meticuloso e impecable. Pero su vida privada contaba otro relato. Su matrimonio estaba en crisis. Dormía solo en un cuarto cerrado con llave, y pasaba horas enteras encerrado frente a un simulador de vuelo. Cuando la policía analizó su computadora, encontró algo imposible. Una ruta idéntica a la que siguió el MH370 en su desvío final. La mayoría de la ruta había sido eliminada manualmente. Solo quedaron fragmentos. Solo quedaron rastros. Pero los fragmentos coincidían con el giro hacia el estrecho de Malaca y con el desvío final hacia el Océano Índico. El gobierno dijo que no significaba nada. Los expertos dijeron, esto no es una coincidencia, es una simulación de un plan. Y lo más inquietante, el capitán habría podido hacer todo lo que pasó esa noche, sin que nadie más en la cabina lo notara. Un piloto brillante, un simulador con una ruta ilegible, una noche sin despedidas. Cuando el MH370 desapareció del radar civil, el radar militar lo siguió viendo. Pero lo que registró el radar militar no tiene explicación. Saltos imposibles, distancias incompatibles, velocidades que un Boeing 777 no puede alcanzar. Primero apareció sobre el estrecho de Malaca. Minutos después, un eco apareció cientos de kilómetros al norte. Después, la señal volvió a desvanecerse. Parecía que el avión no volaba, sino que saltaba. Los técnicos lo describieron como una anomalía electromagnética. Otros, como un efecto de encubrimiento. Y los más arriesgados lo llamaron por su nombre prohibido, Fenómeno Filadelfia. Un avión que se mueve sin moverse, un radar que no miente, un reporte que jamás apareció en los archivos oficiales. La última frase del MH370 es mundialmente conocida. Good night Malaysian 370. Pero esa frase está reconstruida. Las versiones entregadas al público tienen silencios anómalos, cortes, variaciones de tono, compresión extraña, segundos faltantes.
Expertos en audio concluyeron que el archivo parece haber sido editado. La caja negra tampoco coincide. La transcripción tiene líneas incompletas. Las pausas están alteradas. La entonación del copiloto no se escucha natural. Cuando un periodista pidió la grabación original, Malasia entregó una versión incompleta. La pregunta es simple: ¿qué se dijo en esos segundos perdidos? La ruta final del MH370 no proviene de radares, no proviene de la caja negra, no proviene de ninguna torre de control. Proviene de cálculos basados en un único satélite, un satélite que nunca antes había sido usado para rastrear aviones. El famoso Arco 7 no es una ubicación, es una estimación. Y cuando Australia intentó replicar los datos, dijo algo perturbador. La trayectoria final no se puede verificar. Es decir, la ruta oficial es una reconstrucción lógica, no una verdad. Cuando el mundo ya había aceptado que el MH370 se había desintegrado o hundido en silencio, apareció un registro capaz de reescribir todo el caso. Un radar militar australiano detectó una señal desconocida moviéndose en línea recta sobre el Índico, justo a la misma hora en la que el avión debió quedarse sin combustible. Pero lo más inquietante es que esa señal mostraba un patrón imposible: aceleraciones repentinas y cambios de altitud que un Boeing 777 jamás podría realizar. Los informes oficiales describieron el evento como anomalías del sistema. Pero dos analistas retirados de la Fuerza Aérea Australiana filtraron que la trayectoria parecía guiada, no accidental, como si algo, o alguien, hubiera tomado control del avión instantes antes del silencio total. Y luego está la parte más perturbadora. La señal continuó transmitiendo después del momento en que todos los cálculos indicaban que el avión debía haber caído. 3 horas más, para ser exactos. 3 horas en las que el mundo pensó que el MH370 ya no existía, pero su eco seguía viajando por el espacio. Un investigador independiente logró triangular parte de la anomalía usando datos de Inmarsat, y descubrió que la señal parecía desplazarse en un arco que ningún corredor aéreo utiliza. Esto levantó una hipótesis sin precedentes. El avión no cayó donde dijeron. Fue desviado. Pero al publicar sus hallazgos, la página desapareció en menos de 48 horas. Semanas después, un oceanógrafo de Sudáfrica aseguró haber encontrado partículas metálicas no compatibles con un Boeing 777 en una corriente marina que coincide con la anomalía. El laboratorio que analizó el material declaró que no provenía del MH370, pero jamás explicó de qué era. El informe fue sellado y reclasificado como sensibilidad internacional. Lo último que nadie puede ignorar: la anomalía de radar desaparece en seco, como si la señal hubiera sido interrumpida, no agotada. Varios expertos en interferencias coinciden en que esto solo ocurre cuando un objeto es extraído o ocultado de un radar, no cuando se destruye. Y sí, este es el caso. El MH370 nunca cayó. El MH370 simplemente dejó de estar ahí. El caso MH370 sigue abierto, aunque nadie lo admita. Cada respuesta trae 2 preguntas nuevas, cada pista desaparece, y cada registro oficial parece más una cortina de humo que una solución. 10 años después, lo único que permanece es un silencio incómodo, y la sensación de que la verdad es demasiado grande para aceptarla.
Porque el vuelo MH370 no se perdió, sino que fue borrado. Y entre radares apagados, señales imposibles y restos que nunca coinciden, la historia parece advertirnos que la versión oficial es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Los expertos dicen que un avión no desaparece, pero este sí lo hizo. Y la única razón por la que un objeto de 200 toneladas desaparece es porque alguien necesitaba que no quedara rastro. Tal vez lo más aterrador no sea lo que pasó, sino lo que ocurrió después. Países completos negándose a compartir información. Satélites que muestran imágenes incompletas. Registros que deberían existir, pero jamás aparecieron. Es como si la desaparición del MH370 fuera solo el primer movimiento de algo que aún no entendemos. Familias de pasajeros, investigadores y analistas han llegado a la misma conclusión por caminos distintos. No se perdió un avión, se perdió un secreto. Uno que involucraba territorios, radares, responsabilidades y acuerdos internacionales que nunca deberán ver la luz. Y mientras el océano sigue guardando su silencio, la señal del MH370 continúa viva, en cálculos, en anomalías, en archivos tachados, y en el miedo colectivo de aceptar que algunos vuelos no desaparecen, los desaparecen. Si quieres la verdad detrás de lo que nunca debió pasar, sígueme en Rumbo al Pasado. Aquí abrimos los archivos que el mundo intenta enterrar.